Hola, ¿qué tal? Elaboramos este video para la materia de electrónica digital y estamos de acuerdo con que se publique en el canal Electrovigía. Aquí el equipo 1. En este video hablaremos sobre el modelo de corriente alterna de los FET, por sus siglas Field Effect Transistor, que a diferencia de los BJT, estos son controlados por voltaje, mientras que BJT son controlados por corriente. Por medio de ejemplos, mis compañeros y yo trataremos de dar el tema específicamente de los MOSFET y JFET. Bien, vamos allá. Hola de nuevo. Eh, Vamos a explicar un poco del FET. Hoy en día sabemos que los dispositivos electrónicos como smartphones, tablets y computadoras de escritorio o portátiles nos ayudan en el día a día con nuestras tareas. Es por eso que mi equipo Luis, Alejandro, Enrique y yo trataremos de explicar el por qué es importante los transistores. MOSFET ha llegado a ser uno de los dispositivos más importantes en el diseño y construcción de circuitos integrados y esto es gracias a su gran estabilidad térmica y en general a varios beneficios que nos otorga el FET, MOSFET, que lo hace muy popular en el diseño de estos circuitos. ¿Qué podemos llegar a hacer? Aquí tenemos un procesador AMD EPIC ROM que cuenta con 39.540 millones de transistores en su interior. Pero hablaremos un poco de su estructura básica, interna y algunos ejercicios que mis compañeros explicarán sobre JFET y MOSFET. Aquí podemos observar JFET dentro de el transistor. Encontramos que tiene un material que en este caso es material tipo N, el que está cubierto en su mayoría. Aquí lo podemos observar, es completamente azul y a los lados tenemos los materiales tipo P con su región de empobrecimiento. Recordemos que una región de empobrecimiento es cuando no se tienen portadores libres y por ende es incapaz de conducir. Aquí también observamos la estructura interna de MOSFET. Ambos tienen tres terminales que son drenaje, compuerta y fuente, pero eso ya lo veremos después. Lo importante es poder observar la estructura interna que tienen estos dos. MOSFET en su mayoría es un dispositivo, como podemos observar aquí, hecho de substrato y está eh, cubierto a lo largo de drenaje y fuente por un material tipo N. Ok, vamos a pasar un poco a lo que son las diferencias. Ok, vamos a pasar un poco a lo que son las diferencias de nuestro transistor, puesto que BJT utiliza colector base emisor en FET, por sus siglas Field Effect Transistor. Tenemos drain de drenaje, source de fuente y gate de puerta. Okay, y es importante observar eh, los símbolos del FET. En este caso tenemos un MOSFET de tipo enriquecimiento. Esto lo podemos observar por las líneas interlineadas. Pero veamos más a fondo eso. Eh, Podemos observar en esta imagen los símbolos de los diferentes transistores JFET, por sus siglas Junction Gate Field Effect Transistor. Es un tipo material N, como podemos observar aquí. También tenemos MOSFET de tipo N de diferentes. Aquí tenemos N y P. También existe el transistor HEMT. MOSFET, por sus siglas, significa Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. También podemos encontrarlo de esta forma. Aquí podemos observar un JFET de material de canal N y canal P. Así es como se vería.
Y bueno, aquí obtenemos una tabla más completa en donde se muestra el canal P y el canal N, y también podemos observar al MOSFET de enriquecimiento y de empobrecimiento. Esto es importante recordarlo, y lo más fácil de recordar es que enriquecimiento tiene líneas interlineadas, mientras que empobrecimiento líneas continuas. Pasaremos a los ejercicios. En el siguiente ejemplo vamos a calcular la resistencia R1 para el siguiente circuito. Como se puede ver, nos piden lo siguiente, dice, si alfa es igual a 0.98 y el voltaje de la base del emisor es igual a 0.7 volts, calcular el valor de R1, que es esta, para una corriente de emisor de 2 mA. Ok. La ecuación quedaría de la siguiente forma. R1 es igual al voltaje del colector menos el voltaje de la base entre la corriente I1. ¿De dónde sale eso? Bueno, sale de analizar esta malla. Esta. Aquí está I1, la corriente de la base, y la corriente del colector. Pero antes que nada, pues obviamente tenemos que calcular esos valores. Voltaje del colector, voltaje de la base y corriente 1, I1. Por lo tanto, con los datos que se nos dan desde un principio, podremos calcular la corriente del colector de la siguiente forma. Con esta ecuación nos dice que la corriente del colector es igual a alfa por la corriente en el emisor. Como estos dos datos los tenemos, podemos calcularlo directamente. Como se puede ver aquí, 0.98 por 2 mA nos da una corriente de colector de 1.96 mA. Para el siguiente valor, que es la corriente de la base, dado que ya tenemos ahora tanto IE, que es la corriente del emisor, como la corriente del colector, ya también podremos calcular la corriente de la base. 2 mA menos 1.96 mA que acabamos de calcular sería igual a 0.04 mA. Ahora se prosigue a calcular el voltaje de la base. El voltaje de la base emisor ya no los dan. Por lo tanto, este sería igual al voltaje de la base emisor más la corriente del emisor por la resistencia que cae en el emisor. Nos vendría dando 1.1 volts. Ahora, I2, que viene siendo esta corriente que fluye por esta malla, nos da 1.1 entre 25 ohms, 25 kiloohms, perdón, vendría siendo igual a 0.044 miliamperes. Ahora, con todos los datos que hemos recabado en este momento, ya podremos calcular también la corriente en I1, que sería igual a I de la base más 12 I2, perdón, y esto vendría siendo igual a 0.04 miliamperes más 0.044 miliamperes, que nos da un total de 0.084 miliamperes. Ahora el BC se calcula de la siguiente forma y con esta ecuación. VCC, que es la voltaje de entrada en el que alimenta el circuito, menos la corriente del colector, que ya la tenemos, más I1, la corriente que fluye por la malla I1, por 2.9, 2 mA, que vendría siendo igual a 7.91 volts.
Por lo tanto, ahora ya con todos estos datos ya se podría calcular el resultado, que vendría a ser R1 con la ecuación inicial que habíamos despejado, sería 7.91 volts menos 1.1 volts entre 0.084 mA, nos da como un total de 81.1 kΩ y se vendría siendo el resultado final. Hola de nuevo. Adicionalmente tenemos el siguiente ejercicio en donde nos piden calcular ciertos voltajes. Vamos a ello. Aquí podemos observar el circuito del lado derecho, en donde es un transistor JFET. Y bueno, vamos a ver que nos pide cuál es el valor entre la puerta y la fuente, en este caso VGS. También, cuál es el valor de voltaje en drain o drenaje. ¿Y cuál es el valor entre drenaje y fuente? Aquí podemos observar las preguntas. El ejercicio, bueno, pues si circulan 3 mA por la resistencia de la fuente o source, el voltaje a través del resistor de la fuente es el siguiente. Como podemos observar, el voltaje en la fuente es igual a la corriente que hay en la fuente por la resistencia. Y en este caso tenemos una resistencia de 1 kΩ. Entonces, tenemos 3 mA por 1 kΩ. Eso nos da 3 volts. Bien, ya tenemos el voltaje en la fuente, que son 3 volts. Ahora calcularemos el voltaje GS o el voltaje que hay entre la puerta y la fuente. Aquí podemos observar una diferencia de potencial en donde el voltaje en gate o puerta es 0. Aquí no hay ningún voltaje ni corriente. Y voltaje en source lo acabamos de calcular, entonces nos da 3. 0 menos 3 menos 3 volts. Bien, la terminal de la fuente no está aterrizada, por lo tanto el voltaje del drenador a la fuente es diferente del voltaje de drenador a tierra. El voltaje de drenador a tierra es el siguiente. Aquí tenemos que para sacarlo necesitamos la fuente, que son en este caso 15 volts menos la corriente que hay en él. Y en el drenaje obtenemos que tenemos una resistencia de 2.2 kiloohms y la corriente es de 3 miliamperes. Esto nos da 8.4 volts en el voltaje de drenaje. Aquí tenemos los valores que hemos estado calculando y únicamente nos falta el voltaje de drenador fuente. El voltaje de drenador fuente es el siguiente. Es la diferencia de potencial de el voltaje en el drenaje. Tenemos 8.4 volts que acabamos de sacar y el voltaje en la fuente. Este corresponde al voltaje que hay entre estas dos. Entonces 8.4 menos 3 nos da un valor de 5.4 volts. Bien, eso por el momento ha sido todo. Y ya por último les presentamos los parámetros de un amplificador. Como podemos observar en la imagen, ZI y ZO respectivamente son considerados parámetros de interés. La impedancia de entrada ZI, que es como se le conoce, es una medida de oposición que presenta el circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. Esta impedancia extiende el concepto de resistencias en los circuitos de corriente alterna. Posee magnitudes como fase, a diferencia de la resistencia que solo tiene magnitud. En un amplificador operacional se define como la impedancia que el amplificador presenta a la fuente de excitación. Esto conectado a una de las dos entradas y a la otra
a masa. ZI varía con la temperatura y la frecuencia. Suele darse para determinar condiciones concretas y varía en relación de la ganancia del amplificador operacional. La impedancia de salida, ZO, es la impedancia que se presenta hacia una carga conectada a la salida. ZO elevada reduce la ganancia y puede dar lugar a la siguiente etapa para que se pueda cargar. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias.